Muy bien, estamos de regreso, Mónica. Así es. Y vamos a conversar con Cristian Riego, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, sobre justamente esta crisis que existe en el Poder Judicial y en su máximo tribunal, que es la Corte Suprema, porque ya está siendo considerado como probablemente una crisis definitiva, una crisis como a sus cimientos, ¿no? Y por eso queremos conversar con Cristian Riego. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, la primera pregunta es, tú calificaste esta situación como de tráfico indecente. ¿Tú dirías que esta es la peor crisis del Poder Judicial chileno en la historia de nuestro país? No creo. Recordemos que tuvimos una crisis parecida cuando terminó la dictadura y hubo se expulsó a ciertos miembros de la Corte Suprema, hubo juicios políticos ante el Senado, había corrupción, además de una complicidad muy evidente con la dictadura, digamos, Sí. con los crímenes de la dictadura. Yo diría que esta crisis podría asemejarse a esa, digamos, y ojalá que tenga un camino parecido en el sentido de que haya un mejoramiento posterior de la institución. Exactamente, o sea, ¿tú crees que esto podría en alguna medida transformarse en algo positivo en vistas a que, por ejemplo, yo comentaba antes, está también la amenaza del narcotráfico ahora, del crimen organizado, y quizás hacer una depuración ahora o cambiar los métodos, los mecanismos de nombramiento, de actuación, podría mejorar todo el sistema, ¿o no? Claro, yo creo que hay una agenda de cambios que hacer más allá de la persecución de las personas que han incurrido en las conductas incorrectas. Hay una agenda de cambios más estructurales que debieran ser abordados. Yo entiendo que el Parlamento en general se ha resistido bastante a encarar estos cambios, pero la presión social y las circunstancias tan críticas que estamos viviendo creo que debieran impulsarlos a que esas resistencias se dieran y se procediera a hacer cambios que por lo demás son bastante consensuales. Ahora, a nivel técnico, a lo menos. Claro, eso iba a decir, a nivel técnico, porque a nivel político se ha instaurado desde hace muchísimo tiempo, se dice con tapujo, con menos tapujo, con más vergüenza o desvergüenza, que las designaciones de jueces y de magistrados para llegar a la Corte Suprema, como tiene este proceso que es de mérito, pero también tiene su componente político, entonces, claro, ahí cabe todo y por eso se habla de tendencias, se habla de sensibilidades, de que ahora le toca a uno y que le toca al otro. Pero en Sí, pero ahora, a lo que hemos lo que llegado pasa es que ahora. ahora ya ni siquiera estamos en eso, ya pasamos largamente esa etapa. Ahora no estamos hablando de sensibilidades políticas ni de nada por el semejante, estamos hablando de promotores de intereses particulares fundamentalmente, de contactos, de redes de contacto que tienen intereses profesionales, intereses personales, y que muchas veces simulan adhesiones ideológicas, contactos políticos, lealtades políticas que yo creo que no son tales, digamos. Uh-huh. Aquí lo que hay son intereses particulares. ¿Y podría haber algo más que eso, que promoción de intereses particulares? Me refiero a que muchos de los casos donde están involucrados los supremos involucran muchísima cantidad de plata. Bueno, a eso me refiero con intereses particulares, intereses a veces son de los propios jueces, a veces son de terceros, y por supuesto también pueden ser de intereses de los clientes, de los abogados que promueven a estos jueces, digamos, como aparentemente hay en este caso. Claro, yo creo que esto puede llegar, y el día de mañana podría ser cierto que esto involucrara a personas vinculadas al crimen organizado, perfectamente. Ya, ¿cómo ve tú, Cristian, el hecho de que esta crisis nos ayude a encontrar un acuerdo y que estas cosas se vean más desde el punto de vista técnico que del político para salir de aquello? Bueno, yo creo que la variable fundamental aquí es la presión social. O sea, yo creo que la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, supongo el Colegio de Abogados, a lo mejor yo esperaría que surgiera algún tipo de movimiento también del mundo legal, de las escuelas de derecho, supongo, etcétera, pongan una presión al sistema político para, de algún modo, obligarlos a hacer cambios. Yo creo que hoy día ya se sienten bastante presionados en esa línea,
Pero el problema es que, claro, eso supone afectar ciertos intereses, en el cual, digamos, de grupos importantes, digamos, pero que que esos intereses particulares se pongan al servicio del bien común, del interés público, digamos. Esto es lo desafiante, esto es lo complicado, pero yo creo que el clima es propicio para eso. O sea, hoy día me parece a mí que sería difícil que los parlamentarios se opusieran a algunas reformas que yo creo que son bastante claras, que se requieren, que están siendo postergadas, por ejemplo la del notario, que inexplicablemente se demora, sin duda por la existencia de un lobby muy poderoso, pero que, visto el nivel de escándalo al que estamos llegando, me parece que tiene que ceder, digamos. O sea, lo que sabemos es que a través de los WhatsApp que publica CIPER, que efectivamente la ministra Vivanco se puso en contacto con Luis Hermosilla y se desarrolló toda una red de contactos políticos para que ella fuera la nominada y llegara a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cuántos más de los ministros podría estar involucrado en la misma situación? Porque yo estaba recordando justamente que cuando se desencadena en el mes de junio este tema de los nombramientos, la ministra María Teresa Letelier dijo en ese minuto que ninguno de los ministros aquí presentes llegó al cargo por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Sí, yo creo que ella fue bien sincera. Yo tengo la impresión de que a nivel del nombramiento, todos o casi todos, o sea, todos los ministros tuvieron que hacer campaña, y para eso tanto ante la propia Corte Suprema para que los pusieran en quina, luego ante el Poder Ejecutivo para que los nominaran, y luego en el Senado para conseguir los votos. Me parece a mí que eso, por lo demás, eso lo sabíamos, y yo creo que nadie se puede hacer el tonto, ni puede ser tan hipócrita de negar que eso funcionaba así. Lo que pasa es que aquí hemos descubierto otra cosa, que es que una vez que, por lo menos la ministra Vivanco fue designada, sí, ella mantuvo contacto con esa red de apoyo y empezó a desarrollar otro tipo de negocios, digamos, que ya yo, por lo menos yo no sabía que existían, digamos, y que dicen relación con empezar a negociar cuestiones vinculadas al cumplimiento de sus funciones como jueza, por una parte, y por otra parte a involucrarse en el nombramiento de otros funcionarios, como es el caso del fiscal general, del fiscal nacional, de otros jueces de la Corte Suprema, etcétera. Entonces, estamos descubriendo que este fenómeno, y por lo demás era más o menos evidente que así iba a ser, no se limita solo al nombramiento de cada juez, eso lo sabíamos, sino que como quien dice, a lo que viene después, a cómo se utilizan todos esos contactos que se desarrollaron en el nombramiento para gestiones posteriores, que son mucho más serias, mucho más graves. Pero eso te voy a preguntar, ¿qué importancia y qué gravedad tú como académico le das justamente a, primero, el lobby por el nombramiento y posteriormente el lobby por los pagos de los favores que tienen que hacer? No, yo creo que el primero, como digo, es antiguo, ¿Pero no grave? Yo tengo memoria, digamos, siempre fue así. Lo que pasa es que se han acentuado las presiones, probablemente se ha acentuado el profesionalismo de ¿cómo se llama?, de quienes hacen este tipo de tareas. Yo diría que se ha acentuado mucho por el tema de los notarios y conservadores, porque además allí hay una cantidad de recursos muy grandes involucrados. Pero yo diría que eso era lo conocido, eso sabíamos que era problemático, pero como quien dice, no nos impedía dormir por la noche. Pero esta otra etapa, esto de que ya algunos ministros, no sabemos cuántos, digamos, pero por lo menos sabemos que la ministra Vivanco sí, está involucrada en que a través de esa red ella pueda negociar con, por ejemplo, la integración de la sala, las decisiones que va a tomar, los argumentos, digamos, en favor de una u otra causa, en este caso aparentemente del gobierno, pero eventualmente también pareciera ser que hay algo en relación con una empresa, digamos, que litigaba contra Codelco. Bueno, eso ya es gravísimo, eso ya es terminal, porque significa que entonces no podemos confiar en absoluto en la justicia. O sea, si resulta que a los ministros van a fallar las causas, dependiendo de los contactos, las influencias, los favores que le deban a tal o cual abogado, bueno, entonces yo diría que el Estado de Derecho está realmente en juego, digamos. Porque eso puede significar que gente vaya a la cárcel o no, puede significar que fortunas cambien de mano, o que nos priven de todos nuestros derechos porque algún abogado tiene más influencia o menos influencia.
Yo diría que eso ya, eso es inaceptable, eso es terminal. ¿Y qué consecuencias hacia adelante pudiese tener en la eventualidad de que, porque estamos centrando la situación en Ángela Vivanco, pero que ahí van apareciendo otros más, y hay 3 acusaciones constitucionales que ya se han anunciado sobre ministros de la Corte Suprema, pensando en lo que el ciudadano común, yo me coloco en el lado del ciudadano común, ni siquiera el gran juicio, el que ha tenido que llegar a alguna causa y que ha visto que su causa ha tenido que ser revisada por alguno de estos jueces cuestionados, tiene todo el derecho hoy día a pensar de si hubo algún tipo de influencia o mano negra en el juicio que le tocó Obvio. tal vez perder. Entonces, pero desde el punto de vista práctico, ¿eso es revisable eventualmente? Claro, se puede mirar ¿cómo se podría hacer para, si hay personas perjudicadas, pudiese eso enmendarse? Sí, yo creo que es difícil pensar en algo así porque creo que la seguridad, o sea, el mal que se podría causar a la seguridad jurídica sería peor que, digamos, que el bien que se podría, o sea, sería superior al bien que se podría hacer revisando el caso, porque además eso significaría que, claro, además cómo podemos evaluar las acusaciones respecto de cada uno de los jueces, digamos. La verdad es que nos pone en una crisis muy terminal. Yo creo que lo fundamental es preocuparse de aquí hacia adelante y, como digo, establecer algún mecanismo de control que nos obliguen a superar estas cuestiones, digamos. Este tipo de prácticas son muy comunes en muchas justicias de América Latina. Todo el mundo sabe que en ciertos países la manera de ganar un juicio es contratando a ciertos abogados que tienen influencia y que tienen poder sobre los jueces, sobre sus carreras, etcétera. Si nosotros vamos hacia allá, sin duda que estamos perdidos, porque además, como dice usted, el crimen organizado es el más apto, es quien más posibilidad tiene de involucrarse en esos controles y por lo tanto tendrían garantizada la impunidad, por lo menos los altos jerarcas, digamos, Cristian, de las bandas criminales. Cristian, pero ese poder que parece sorprendente que se atribuyen o que en la práctica sí tienen, hasta que uno no sabe cuánto una cosa es de bluff o cuánto no, pero de que opera, que tienen estos personajes intermedios, ese tremendo poder al final se lo da a la política, porque son los contactos que tiene con la política. Por lo tanto, cuando uno piensa en esto, dice, ¿en qué camino podríamos llegar para tener un nombramiento de jueces en donde esta situación pudiese no estar mediatizada o lo menos posible por aquello? Porque al final el órgano que se cree, sea que sea, alguien va a tener que elegir a los jueces y ese alguien va a estar sometido a algo. El problema es que cuando está sometido muy a las manos de la política necesariamente, claro que pueden haber otros muchos intereses que merodean respecto de aquello y personajes intermedios que son los que se hacen esta tremenda fama y diría también esa tremenda fortuna. A ver, sí, pero atención, no es solo la política. Es en parte la política, pero también son los intereses corporativos. O sea, también los intereses de los propios jueces o de otros funcionarios, por ejemplo, los notarios y conservadores, o de los abogados, ¿cierto? Como en este caso Hermosilla, y otros más, digamos, también son intereses que pueden llegar a ser muy importantes y que no corresponden de ser tenidos en cuenta. Los intereses que deben primar son los intereses del país, digamos, el interés público. Entonces, yo creo que más importante que quién designa, que eso tiende a ser la discusión, son los métodos. O sea, yo creo que uno podría pensar en que haya a lo mejor alguna participación tanto de jueces como de representantes del Parlamento. Eso a mí no me preocupa tanto. El problema es que quienes sean quienes designen deben usar un método que sea transparente, en el cual haya, excepto una forma de presentar su candidatura, de hacer conocer sus antecedentes, digamos, y sus méritos, de una forma de evaluar esos méritos a través de una audiencia pública, a través de una carpeta que se componga y que esa carpeta tenga toda la información que corresponda, y una prohibición de reuniones laterales, ¿cierto?, de tráfico, de influencia, y normas muy fuertes de inhibición. O sea, todo aquel que es amigo, o que tiene una causa, o que tiene un pariente vinculado con el candidato al juez, digamos, debe inhibirse. Es decir, una nueva cancha de juego bien regulada para que, como se hace en muchas otras áreas, digamos, ¿cierto? En las universidades hay concursos,
en las obras públicas hay licitaciones, que en general tienen reglas, digamos, que garantizan que la decisión que se ha de tomar es una decisión profesional, se elige al mejor. Aquí el problema es que ni siquiera tenemos esa regla. Aquí no hay ningún parámetro. O sea, cuando los jueces deben elegir un nuevo ministro de corte, eligen a quien quieren y la verdad no están violando las normas porque las normas no establecen con claridad cuáles son los parámetros, cuál es la información a tener en cuenta, ni la prohibición de tener en cuenta las amistades personales o el intercambio de favores. Eso tiene que quedar muy claro y hasta el día de hoy no está claro, sin perjuicio de quien sea como que dice, de dónde provengan los representantes que puedan terminar eligiendo a sus jueces. Muy bien. Bueno, nos queda claro que entonces hay caminos para poder resolver esto. Nos das esperanza, Cristian Riego. Muchísimas gracias, académico de Derecho de la Universidad Diego Portales. Gracias por analizar con nosotros en la crisis que está viviendo en este minuto el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.